Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Huerta y esto es Café Teología. Realmente, cada ala del cristianismo, cada expresión del cristianismo en sus muchas formas, expresa que hay una necesidad actual en la iglesia en global con la finalidad de expresar correctamente lo que es el evangelio o la misión de la iglesia. Hay algunos que creen que se necesita un avivamiento, y ese avivamiento hay quienes lo definen como un despertar espiritual en el que la iglesia en realidad muestra cuál es su misión, volver a la santidad, muchas cosas de esas. Hay quienes creen que un avivamiento consiste en el advenimiento de milagros y dones y prodigios. Hay quienes creen que la iglesia necesita una reforma. También quienes creen que es necesario que Cristo ya venga o que se lleve a cabo el arrebatamiento. Hay quienes creen que la iglesia debe emerger en un sentido más social, y muchas más cosas. Hay quienes creen también incluso que la iglesia debe volver a una era tipo puritana, o la predicación debe tornarse del estilo puritano, o el tipo de predicación debe de retomarse de cierta manera que se llevó a cabo en algún momento de la historia, con la finalidad de que el cristianismo vuelva a ser lo que bíblicamente y lo que históricamente se necesita que sea. Y bueno, he estado reflexionando con respecto a eso: avivamiento, reforma social. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que el cristianismo necesita para ser y expresar aquello que ha sido mandado a hacer o a anunciar? Y bueno, en cierta manera, y no por ser ambiguo, quisiera decir que en realidad cada uno de esas expresiones o denominaciones cristianas tienen cierta parte de razón, pero no completamente. Porque algunas de las cosas que creen que es una necesidad está vista desde un perfil, desde una perspectiva que está determinada por el entorno en el que se vive. Por eso es normal que en una sociedad, por ejemplo, donde el cristianismo se ha vuelto ritualista y frío, se crea que la iglesia necesita un despertar milagroso. Es normal que se crea donde el cristianismo se ha vuelto indiferente a las personas vulnerables, que se crea que la iglesia necesita volver a un entorno más social, un entorno que abrace a las personas marginadas, entre otras muchas cosas. Ahora, vamos a ver cada una de estas cosas, cada uno de estos aspectos. ¿Qué necesita la iglesia? En verdad la iglesia necesita cada uno de esos aspectos, pero no completamente, porque el abrazar uno de esos lados en ocasiones hace que en nuestra humanidad que dejemos de tomar los otros. La iglesia, un avivamiento, ¿necesita la iglesia un avivamiento? ¿En qué aspecto? ¿La iglesia acaso necesita un despertar espiritual? En efecto, necesita un despertar espiritual, un despertar que anhele la santidad de Dios, pero de una manera correcta y bíblica. Porque en ocasiones se cree que la santidad significa vivir de una manera ascética y apartada de todas las cosas que hay alrededor nuestro. Y la santidad bíblica en realidad no muestra eso. No nos manda la Biblia a vivir en una cueva como Juan el Bautista, bueno, en el desierto. La Biblia nos llama a que en realidad la santidad que conviene a la casa del Señor refleja que aquellos que han sido apartados vivan de una manera consagrada, conociendo el propósito para el cual fueron llamados. Es decir, que conozcan que ellos fueron separados para cosas superiores. Eso es la santidad bíblica, que vivamos con respecto al llamado que se nos ha dado. No significa que la gente no vaya al cine, no significa que nos la pasemos metidos en una iglesia. No, eso no es la santidad bíblica. La iglesia necesita un avivamiento en el que haya milagros. Sí, claro, necesitamos. Y la iglesia es correcto que anhele los dones milagrosos, porque en muchas ocasiones siempre van a ser muy necesarios. Pero es necesario que la iglesia
no tenga soberbia, o aquellos que el Señor les ha concedido ver portentos y maravillas, no se enaltezcan sobre aquellos que no lo han logrado, porque normalmente eso muestra dos caras, crea dos extremos. Uno, el que se enaltece por tener esa gracia, que es incorrecto, y el otro que se crea como una reacción a estos que se aprovechan. La iglesia necesita y debe anhelar, como según lo dice Pablo, los dones espirituales, pero debe de buscar un camino más excelente. Y si se fijan, Pablo mismo es el que nos está dando las pautas. La Biblia nos habla en 1 Corintios capítulo 13 que hay un camino más excelente. Al final del capítulo 12 Pablo dice que hay un camino más excelente, el cual es el amor. Entonces Pablo dijo que no es incorrecto anhelar los dones espirituales e incluso el profetizar, pero muestra que hay algo superior a eso. ¿Es necesaria una reforma? En cierto modo, la iglesia necesita cambiar algunas cosas. Necesita tener más orden. Que aunque tengamos ciertas diferencias, haya una unidad en lo que sea más básico. No necesitamos más desunión. La reforma protestante tuvo ciertos aspectos buenos. Podemos tener Biblias en nuestro idioma. Probablemente quiero pensar que el catolicismo, en caso de que no hubiera habido una reforma, tal vez en su momento hubiera cedido para que hubiera Biblias en otras traducciones, pero hay muchas otras cosas que derivaron de la reforma, unas buenas, otras muy malas, de aquellos quienes abanderaron la reforma. Pero la iglesia no necesita más divisiones. Ahora, yo soy de la creencia firme de que la iglesia de Cristo no está espiritualmente dividida. Esto es, que quienes han sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo pertenecen a un único cuerpo, sin importar de qué denominación o qué expresión cristiana ellos pertenezcan. Si creen en las cosas básicas de la fe, son uno en Cristo Jesús. Pero seamos realistas también. Aunque espiritualmente la iglesia es uno, humanamente e ideológicamente hay mucha división en lo que es la iglesia, lo cual no necesitamos más. Si hay una reforma, es para que se muestre la unidad en el espíritu, no para que haya todavía más divisiones. Entonces sí, es posible que necesitemos una reforma, pero para unificarnos, para unirnos todos, que seamos uno en verdad. Y no solamente de una manera espiritual, sino que también se pueda mostrar en la unión con los demás, en el amarnos a pesar de algunas diferencias que sean secundarias, no en las primarias. Porque históricamente no podemos estar unidos en cosas que son primarias y que seamos tan distintos, no podemos. Sería caer en errores del pasado. Con respecto a la predicación, ¿es necesario volver a ciertos estilos de predicación? Bueno, vemos que históricamente el cristianismo, en sus diferentes etapas, en sus distintos momentos que ha tenido, la predicación estuvo adecuada a las necesidades de la sociedad. Las voces proféticas que se levantaban en la cristiandad en realidad eran hombres de Dios que estaban predicando conforme a las necesidades de su momento. Cada quien predicó muy distinto conforme a lo que la iglesia y el mundo necesitaba escuchar en ese momento. Y es que creo que es una de las cosas que también de repente falla, porque cada quien quiere predicar a su manera, cada quien no quiere, en ocasiones algunos no quieren adaptar su predicación a las necesidades y quieren seguir un estilo de predicación que probablemente no le va a funcionar. Entendamos, la predicación es el evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo y la apertura del reino de Dios y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, o la venida de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del evangelio y la muerte y la resurrección, el arrepentimiento para salvación. Eso es. Ahora, la manera y la forma en la que llevamos a la gente a creer en Cristo Jesús cambia con respecto a muchas cosas. La esencia es la misma, la forma es la que cambia. Y creo que cada quien debe entender y encontrar una manera en la que debe de predicar el evangelio según su entorno. Es incorrecto que una persona vaya a predicar el evangelio y vaya a hablar de riquezas físicas junto con el evangelio a una comunidad pobre.
pero sí debe de ir a abrazar a esa persona y mostrarle que el reino de Dios es para ellos. A una persona que vive en la abundancia pero que nunca tiene cuidado de los demás, le presentas el evangelio mostrándole la necesidad de confiar demasiado en las riquezas y la necesidad que tiene de arrepentirse. La esencia es la misma, la forma es la que debe cambiar y que debemos tener cuidado en eso. No podemos predicar de la manera en la que predicó George Whitefield, pero sí la esencia de lo que predicó. Además, las necesidades de la sociedad en algunos lugares son muy distintas. No podemos predicar en el siglo XXI conforme las necesidades del siglo XV, del XVIII, del XIX, etc. Cristo venga. Hay muchos que claman porque Cristo venga y la Biblia dice que el Señor viene por quienes aman su venida. Pero hay ocasiones en las que la iglesia desea tanto la venida de Cristo simplemente porque quiere ya librarse de este mundo de pecado. Y la Biblia nos dice que este mundo está bajo el maligno. Pero eso no nos deslinda de la responsabilidad que tenemos como iglesia de afectar a este mundo para bien, para mostrar el amor de Cristo Jesús, para traer al reino de Dios a los que todavía no están en el reino, es decir, los que no tienen ningún conocimiento del evangelio. Aquel que no sabe que el Señor vino para morir por los pecadores y que murió para salvarlos y para traerlos al reino de Dios, para darles un lugar junto a Él. Necesitamos en realidad eso. Es un poco irresponsable anhelar la venida de Cristo Jesús y no buscar hacer la obra que Él nos dejó. No podemos anhelar la venida o decir que amamos la venida de Cristo si no estamos haciendo lo necesario que Cristo dijo que necesita cumplirse con la finalidad de que Él venga, antes de que Él venga. Porque Cristo dijo que el evangelio será predicado a todo lugar. Y muchos dicen, es que ya se predicó el evangelio donde sea. Sí, ya está una gran parte del mundo evangelizada. Hay muchos lugares donde no, pero hay quienes aún no conocen. Y es un poco irresponsable querer escaparnos y no hacer nuestra labor. Debemos anhelar la venida de Cristo y lo anhelamos y deseamos que Él venga para que Él establezca ya su reino definitivamente en este mundo. Pero no podemos deslindarnos de nuestra responsabilidad. Sí, necesitamos un avivamiento. Sí, necesitamos que Cristo venga. Debemos mostrar ese anhelo a través de la predicación. Sí, necesitamos cambiar nuestra manera de predicar, pero debemos de buscar la manera de entregar el mensaje. Sí, necesitamos un avivamiento, pero también necesitamos mostrar ese deseo. Con respecto a la obra social, necesitamos en verdad que la iglesia muestre ese amor hacia los oprimidos, hacia los desamparados, hacia los marginados, pero no podemos enfrascarnos solamente en eso sin predicar el evangelio. No podemos caer en el extremo de decir, la absurda idea de decir, yo predico con mi vida, pero nunca muestras o nunca hablas de cuál es el propósito del evangelio, o tampoco decir simplemente, yo solamente predico, pero no vivo conforme al evangelio. Porque los de este lado dicen que ellos predican con su vida, pero nunca muestran cuál es el efecto de la resurrección o qué es la resurrección de Cristo. Y los de este lado tristemente dicen que su vida no va a salvar o su testimonio nunca va a salvar a alguien. La Biblia muestra que Pablo predicó usando su testimonio para traer a algunos, para mostrarles cuál fue su andar. Pero Pablo utilizaba eso como una introducción al evangelio. Nuestro testimonio no salva, pero puede ayudar a otras personas a acercarse al reino del Señor. Creo que en realidad todas estas necesidades forman en conjunto una necesidad global que tiene la iglesia. Todos necesitamos mejorar en algunas áreas y la iglesia en general, en cada lugar, necesita mejorar en otras áreas. Hay iglesias donde se ve esa armonía, ese amor, esa ayuda a los desamparados, pero no conocen de doctrina y eso los pone al acecho de tal vez personas doctas que buscan sacar del cristianismo, que están en el ateísmo y que buscan denigrar la iglesia o la doctrina cristiana, y muchos creyentes, por cuestión de que no conocen, se ven afectados por eso. Ellos necesitan eso. Hay otros que por su frialdad necesitan en realidad la obra del Espíritu Santo y los milagros. Cada lugar en el mundo, cada iglesia necesita cosas diferentes, pero no podemos decir que solamente necesita una
y deslindarnos de las demás. Todos necesitamos crecer y necesitamos expandir el reino de Dios, y de esta manera entonces vamos a abarcar todo lo demás mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Como esto ha sido Café Teología, espero que haya sido de bendición para ti. Comparte el video si te gusta, suscríbete o no te suscribas. Que la gracia del Señor esté contigo hoy y siempre. Hasta la próxima.